Día de hoy. Libro de Eclesiastés, capítulo 4. Libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 12. Libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 al 12. Ya, y de aquí para adelante colocamos todo el sentido a oír la palabra de Dios. Amén. Repito, de aquí para adelante colocamos todos nuestros sentidos a oír la palabra de Dios. Porque si hay algo que a nosotros nos produce, hermano, mucha bendición, es el estar atento a la palabra de Dios. Para todas las cosas, para todas las cosas. La palabra del Señor, mire, la misma Biblia lo dice, la palabra del Señor nosotros nos hace sabios. Nos hace sabios, hermano, sabios. ¿Sabe lo que significa eso? Y eso no se compra ya, pues no, usted no va y véndanme 50 pesos o 50.000 pesos de sabiduría. No, pues, no se vende. Pero sí se adquiere aquí solamente escuchando palabra de Dios. ¿Y dónde se nota que hay hermanas y hermanos sabios? Cuando usted conversa. Cuando ustedes conversan, ustedes se dan cuenta inmediatamente si el hermano o el hermano es sabio para responderle o no. Pero ¿dónde adquirimos la sabiduría? Escuchando la palabra de Dios. Ahí aprendemos muchas cosas, lo que tenemos que decir, lo que no debemos decir, cuándo tenemos que, cómo actuar y todo. Por eso es que es importante estar atento a la voz de Dios. Y este tema tiene que ver con la unidad. Pero yo doy gracias al Señor, hermano, que doy gracias al Señor que para predicar esto lo puedo predicar hoy día con plena libertad, porque la iglesia a nivel nacional, la iglesia todo acá, todos estamos pasando por un momento precioso y desde el año 2018 hasta ahora, hermano, hemos mantenido un rico espíritu de comunión que se respira, que se siente, no hay nada extraño. Entonces, hablar de unidad cuando la iglesia está unida es rico porque se puede decir de todo. Porque cuando hay problemas, alguien puede decir, ay, que me lo está diciendo a mí. Entonces, hasta uno como predicador se siente mal porque aunque nosotros no trabajamos así, pero el hermano o la hermana puede pensar, ah, me lo están diciendo a mí. Y no, pues a veces nosotros los predicadores, por lo menos los predicadores apostólicos del nombre de Jesús, no tenemos mensajes teledirigidos. Haga cuenta que acá en la iglesia el alimento que Dios nos da no es para uno nomás, pues el alimento también es para todos. Entonces por eso que tenemos que entender eso. Dios nos ayude, hermanos, que podamos hablar de estos temas que son tan importantes dentro de la iglesia del Señor para que nosotros les demos más valor y gocémonos en la presencia del Dios Todopoderoso. Vamos a predicar un tema que tiene que ver con la unidad. Pero no porque estemos peleados. Porque en alguna iglesia predican de comunión cuando están todos peleados. Entonces el tema no sale bien porque están todos peleados. Entonces los que están de acuerdo dicen gloria a Dios y el que está enojado dice, nada, gloria a Dios. Qué terrible. Qué terrible eso, hermano, ¿no? Pero acá no, por más nosotros acá simplemente aquí decimos, no, porque tenemos plena libertad, no tenemos ninguna cuestión metida aquí ni acá, nosotros predicamos la palabra del Señor y tratamos de ser, pues, obviamente, que sea la palabra de Dios como lo único que me preocupo yo, sino más, que sea como un clavo que a usted le penetre al corazón y al final cuando pasó para el otro lado, que el Dios me dé la fuerza para doblárselo ahí. Como dice el libro de Eclesiastés, como clavo hincado lo llama. Ese clavo hincado significa eso. No sé si usted ha tenido la oportunidad, cuando usted quiera firmar una tabla con otra, metió el clavo al otro lado y después da vuelta a la tabla y por otro lado lo golpea así. ¿Por qué tú eres el clavo al fondo? Para que no salga. Y cuando después pasan los años y usted quiere desclavar ese clavo, se rompe la tabla muchas veces, pero el clavo queda ahí, pues, hermano. Eso es lo que el Señor quiere con la palabra. Eso es lo que el Señor quiere con la palabra. Esto es palabra de Dios, hermano. Esto es palabra de Dios. Esta escritura, hermano, esta escritura preciosa que hemos leído, es precisamente para una iglesia que, como nosotros, que durante mucho tiempo, gracias a Dios, venimos gozando de una hermosísima comunión y unidad. Porque esta escritura ilustra la fuerza y el poder que tiene la unidad. Y nos da como figura la palabra del Señor como cordel de tres
doblece. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero yo lo he hecho. Yo lo he hecho. A veces hay un hilo, un hilo, soy el típico hilo de coser que se usa. Usted lo pica así, lo tira, lo rompe. Trate de romper, estamos hablando solamente de un hilo. Trate de juntar 2 hilitos y haga el empeño de romperlo. Si no se rompe la mano, es muy posible que se rompa la mano antes de romper el hilo. Y eso que estamos hablando solamente de hilo. De hilo. Aquí la escritura dice que cordel de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Bueno, y comienza, saquémosle, mastiquemos esto un poco. Nos habla esta escritura de la fuerza y el poder que tiene la unidad entre hijos de Dios. De eso, cuando la escritura aquí habla y dice, mejor son 2 que 1. Porque si cayeren, el uno levantará al otro. Siempre serán 2 mejor que 1. Pero hay del solo que cuando cayeren no habrá. Y termina la escritura diciendo, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Esta es una gran verdad. Hermano, esta es una gran verdad que usted la puede aplicar para el mundo natural. Y también usted la puede aplicar en el terreno espiritual. Hay que estar, pero muy lejos de Dios para que un varón de Dios, mujer de Dios, se separe de su hermano. Hay que estar realmente muy lejos de Dios para que hermanos con hermanos se separen. Hay que estar muy lejos de Dios. No hay otra explicación, hermano, que pueda declarar nuestra comunión con nuestros hermanos. La única manera que yo pueda estar separados con mi hermano es porque estoy lejos de Dios. Lo repito, para estar dividido con mi hermano es porque estoy lejos de Dios. Hay que estar muy lejos de Dios, hermano, para poder estar separados entre hermanos. O sea, con esto que le estoy diciendo, vea usted lo grave que es donde no hay comunión. ¿Y cuál es lo grave? Dios no está. Dios no está ahí en el corazón y Dios no está ahí en la iglesia. Y yo creo que ninguna persona que atente contra la comunión de la iglesia, ninguna persona de ninguna manera está siendo movida por Dios. Amén. 2 cosas creo que hemos dicho preciosas hoy día acá. Hay que estar muy separados de Dios para poder también separarse del hermano. ¿Verdad? Hay que estar muy lejos de que alguien diga, a este hermano no lo paso, o a este hermano me lo trago pero no lo mastico, como se dice vulgarmente. Hay que estar muy separados de Dios para tener un pensamiento así. Eso es lo que ya lo miraremos a la luz de la palabra de Dios. Hay también, hermano, es imposible, estoy completamente seguro, que ninguna persona que atente contra la unidad de la iglesia no me puede decir que está dirigido por Dios. Cuando alguien destruye una comunión, es imposible que esté, hermano, dirigido por el Señor. El libro de Judas dice algo precioso. Dice, a ver, ¿quiénes son los que causan divisiones? Dice. O sea, ¿quiénes son los que se separan entre sí? Ya lo dijimos, hay que estar muy lejos de Dios. Pero el libro de Judas dice algo precioso. Y dice, los que causan divisiones, estos son los sensuales. Primero dice, estos son los sensuales. Pero en segundo lugar, remacha, dice, y estos son los que no tienen el Espíritu de Dios. Aquí yo me agarro, de aquí yo sí que me agarro, porque tenemos una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios.
¿cómo alguien me va a decir, no, si no necesitamos el Espíritu Santo, no lo necesitamos? Pero si el Espíritu Santo es lo que produce que un hermano, que una hermana estén juntitos, pues, hermano. Porque como tiene el Espíritu de Dios, piensan iguales, hablan iguales, sienten iguales, se gozan iguales, porque no tiene un espíritu diferente. Estudiamos el día hacia atrás, tenemos el mismo espíritu. Salvo que usted y yo hayamos recibido un espíritu diferente. Pero el espíritu que tenemos es un espíritu que lo ha enviado Dios desde lo alto. Me quedé meditando el otro día, escuché un mensaje que lo predicamos aquí hace hartos años, y vi que estaba jovencito. Y el mensaje se titulaba, no miren la paja en el ojo ajeno. Pero sabe, hermano, en ese mensaje, hermano, dijimos hartas cosas, hermano, pero cosas así potentes. Y si hay algo que quiero recordarle a usted, que en esa ocasión miramos lo que el apóstol Pablo dice esto, mire, en esa predicación. Y por eso que la traigo hoy día a colación. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no termina ahí. Y mire lo que dice el apóstol ahora. Pero si os mordéis, dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos con otros. Y aquí donde yo ahora a esto le agrego lo siguiente. ¿Somos ovejas o fieras? Pregunto de nuevo. ¿El rebaño del Señor es un rebaño de ovejas o es un rebaño de animales feroces? ¿Y por qué será entonces que el apóstol Pablo, yo lo decía ahí, pareciera que Pablo cuando está mirando la iglesia, está mirando animales feroces que se están mordiendo unos con otros? No sé si entiende. Porque la escritura que dice, pero si os mordéis, ¿y quiénes son los que se muerden? ¿Quiénes, en primer lugar, quiénes son los primeros que son reconocidos porque son buenos para morder? Ya. Y en la escritura que dice, ¿qué pasará con los perros en la iglesia? ¿Dónde estarán? Pero ¿qué es lo que somos nosotros? El perro muerde. El perro muerde, porque es parte de su naturaleza. Si el perro no muerde tampoco por morder porque sea un perro malo. O como alguien dice, sea un perro mañoso. El perro muerde porque es parte de su naturaleza. Pero la oveja no muerde. ¿Sabe por qué? Porque también es parte de su naturaleza. La oveja nunca muerde. Hermano, gócese con esto, hermano. La oveja no muerde, la oveja no te muerde, la oveja no muerde. Por eso es que el Señor llama a su rebaño, lo llama rebaño de oveja, porque la oveja no es un animal feroz, no es una fiera. Porque en su naturaleza no está al morder. ¿Encuentra precioso eso? Por lo tanto, si alguien anda mordiendo, a donde va anda mordiendo, y donde está anda mordiendo, significa entonces que no es parte del rebaño, pertenece a las fieras, a las cuales el apóstol Pablo habla aquí, pero no pertenece a las ovejas. Entonces la pregunta es, ¿somos ovejas o somos fieras? La iglesia, ¿qué es lo que es? ¿Un rebaño de qué? De ovejas. Como decía, pareciera que aquí en Gálatas el apóstol Pablo estuviera observando y mirando como la iglesia dentro, como si allí hubieran fieras, animales feroces que se están mordiendo unos con otros, hermano. Y resulta que a lo que está mirando el apóstol, él está dirigiéndose a una congregación que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Esto me preocupa. Hermano, lo que dice el apóstol no le está hablando a cualquier iglesia, po. Le está hablando a una iglesia que ha nacido de nuevo, de agua y del Espíritu.
Pero a esta iglesia le dice, pero si ustedes se muerden y se comen unos a otros, le dice, ojalá que también no se consuman unos a otros. Y le está hablando, como le digo, a una iglesia que fue nacida de agua, nacida de espíritu. Y cuando hablamos de nacimiento de agua, hablamos que una iglesia que ha sido bautizada en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Hablamos de una iglesia a la cual el Señor la selló con su Santo Espíritu y con poder. Pero sin embargo el apóstol Pablo aquí está dándonos a entender como que allí en aquella iglesia, en vez de haber ovejas que se estimulan al afecto fraternal, pareciera que allí había muchos animales feroces. Y yo creo que el espíritu del apóstol Pablo es nuestro espíritu. No queremos tener dentro de nuestras iglesias animales feroces. Queremos tener ovejas, porque las ovejas escuchan la palabra, porque las ovejas buscan la comunión, porque las ovejas adoran a Dios, porque las ovejas se confortan en el pastor, porque las ovejas se humillan delante del Señor y porque las ovejas se ayudan unas con otras. Aleluya. Cordel de 3 dobleces no se rompen fácilmente. Le decía yo a usted, si usted junta 2 hilos o 2 tiras, lo que sea, hermano, es increíble la capacidad, cómo aumenta la capacidad de resistencia. Es increíble. Muchas veces nos ha tocado ir a tirar a algún hermano que ha quedado por alguna razón en pana. ¿Y qué tiene? Un cordel. Tengo un cordel, ya lo llevamos, lo colocamos y el cordel se corta. Entonces el otro le dice, ¿sabe lo que vamos a hacer? Lo vamos a colocar doble. Y usted lo coloca doble, partió con el auto. Es increíble, hermano. Por eso que la Escritura nos habla aquí, dice, mejor son 2. O sea, nosotros, hermano, es importante nuestra comunión, es importante que esté el otro, importante. O sea, yo soy importante para este. Y cuando yo no estoy, eso es importante para él. Cuando él no está, es importante para mí, porque la Escritura dice que mejor son 2 que 1. Si mejor son 2 que 1. Por eso es que es necesario que siempre estemos juntos, porque todo va a ser mejor. No podemos estar separados, no se puede separado, porque así no funciona esto, así no funciona. Mejor son 2 que 1, nos dice la palabra del Señor. Hay unas cosas que nosotros le llamamos lianas, pero tienen otro nombre en la selva. Se le llama bejuco. Pero bueno, estas lianas, hermanos, son poderosísimas. Se puede trepar a través de ellas. Y yo no tengo duda que cuando Salomón habla de cordel de 2 o 3 dobleces, no tengo duda que tal vez él conocía estas lianas, conocía ya esto lo sabía. Y recurriendo él a algo, a la naturaleza misma, hace a través de estas lianas, a través de estos cordeles que existen en la selva, Salomón nos quiere decir, mire, si es cornudo, es resistente, imagínense ustedes con 3 de estos nomás. Entonces, si tenemos una iglesia, hermano, que tiene 3 cordeles está realmente, hermana, protegida por una pero poderosísima comunión, entonces nosotros veremos que el avivamiento del Espíritu Santo caerá no solamente a nivel general en la iglesia, sino que el derramamiento, hermano, el avivamiento del Espíritu de Dios comenzará de manera particular. Pero si en nosotros está ese espíritu, hermano, de la comunión, está el espíritu de tomar cordel de 3 dobleces, o sea, el tal concepto que yo necesito de mi hermano, y lo necesito, y que lo necesito, y con él puedo hacer algo. Si eso está en nosotros, el espíritu de comunión, hermano, eso va a producir en nosotros, en lo particular, primero, un avivamiento que seremos una llama de fuego. Y ahora tenemos ya a uno que es una llama de fuego. Como ese tiene una llama de fuego, va a producir en el otro. Cuando le diga, yo quiero trabajar contigo, quiero que me ayude, quiero que tú también trabajes, que te integres a este trabajo. Y cuando este se mete, ya tenemos 2.
Imagínense lo que podemos hacer, hermano, en la iglesia cuando se comienza entonces a despertar el avivamiento. El avivamiento no es una cosa que viene así como arte de magia. El avivamiento lo produce la comunión. Primero que tengo yo con mi Creador, y en segundo esa comunión que tengo con mi hermano, como cordón de tres dobleces que no se corta fácilmente. Diga lo que diga el diablo, sigo amando a mi hermano. Amén. Bendecido sea el nombre de Jesús. De muchas formas, la unidad de la iglesia está siendo amenazada. De muchas formas. Siempre está siendo amenazada la unidad de la iglesia. Pero ya hubo uno que clamó por nosotros. Y cuando clamó allí en Juan 17, le dice, Padre, ¿sabes qué? No te ruego que los quites del mundo. Le dice, papá, le dice, no me los quites del mundo. Solo te oro, le dice, para que ellos sean uno. Imagínense la oración que hace el Señor. Ya el Señor estaba preocupado por usted y por mí, que cuando llegáramos a la iglesia entendiéramos el concepto de unidad. Lo primero que tenemos que entender es el concepto de unidad. Si entendemos el concepto de unidad, tendremos también ahora un avivamiento personal, espiritual, que nos producirá, hermano, en ser siempre una llama encendida dentro de la iglesia. Porque seremos instrumentos de bendición. Yo siempre digo, por eso digo, hermano, que algunos tal vez pueden tratar de imitar lo que nosotros decimos. Pueden tratar de cantar nuestros cánticos, le digo a veces a ustedes. Pueden hacer todo lo que nosotros hacemos, pero no será igual. No será igual. Donde hay una iglesia que realmente ha comprendido que tiene que funcionar en unidad. Si no hay unidad, todo se echa a perder. Vengo diciendo también esto por la radio. Lo vengo diciendo. Y le digo yo a la radio, por muchos años la iglesia ha sido gloriosa, sí, ha sido gloriosa, pero yo le digo, pero si nos colocamos la mano en el corazón, tenemos que reconocer que también por muchos años la iglesia ha tenido contienda, han tenido peleas, disensiones y tanta cosa que no vale la pena aquí nombrarlo, no vale la pena nombrarlo en la iglesia. Y le digo, y por eso que el Señor levantó aquí en Santiago de Chile una iglesia que se llama Apostólico del Nombre de Jesús, para que bajo la gracia del Señor podamos revertir esto. Podamos revertir para que podamos cumplir el mandamiento que el Señor nos dio. Dios nos dio un trabajo que hacer. Hermano, escúcheme. Dios nos dio un trabajo que hacer a todos. Y Él nos dijo, ir y hacer discípulos. Pero para que ese trabajo sea perfecto, se necesita lo que dice acá en la Escritura. Pues mejor son dos que uno. Si ese trabajo es imposible hacerlo bien, ya lo decíamos antes, si alguien no tiene un espíritu de unidad, si no ha entendido nunca lo que significa tener comunión con su hermano y preocuparse en no romper la comunión con su hermano, es imposible que ese predicador haga algo bueno. Todo su trabajo será improductivo. Todo será mal. Puede hablar de Dios, puede decir muchas cosas, pero no habrá fruto que respalden su obra. ¿Cuántas almas se ha ganado? No hay nada allí, porque el trabajo no es perfecto. La única manera que el mandamiento que el Señor nos dio, allí en Mateo 28, 19, la única manera que ese trabajo nosotros lo hagamos de manera perfecta, es que se cumpla nosotros el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque allí envía el Señor bendición y vida. Pero sin unidad
sin comunión, el trabajo no es perfecto. ¿Es importante la unidad entonces? Siendo el Salmo 133 nos habla de armonía. Siendo la armonía tan necesaria, sin embargo, es muy escasa dentro del corazón de las iglesias. Para demostrarles un día a los ministros en la mañana, en una reunión ministerial, les dije, les quiero demostrar cómo suena algo que está fuera de la armonía y algo que es armónico, para que puedan, quería hacerle entender la importancia de la armonía. Le dije, vamos a cantar un coro. Y cantamos un coro y le dije al hermano, deme una nota, cualquiera, da lo mismo, hágala sonar nomás. Y cantamos en otro tono nosotros. Y cada uno, le dije, cada uno cante por donde se le ocurra nomás. ¿Viera usted el ruido que produjimos aquí adentro? Era un ruido que nadie se entendía. Es una cuestión horrible. Eso es donde no hay armonía. Pero le dije, ahora vamos a hacerlo diferente. Ahora lo vamos a hacer de manera armónica. Con el sonido de guitarra perfecto y con nuestras voces perfectos que Dios nos ha regalado. Y empezamos a cantar de manera armónica. Hermanos, créame, se sentía pero precioso. Precioso. Es que donde hay armonía, hermano, es precioso, hermano. Si no por eso, si Dios no les dio la inteligencia al hombre por darse esas notas musicales, están, hermano, y están porque con ellas se pueden construir canciones o alabanza, en este caso para nosotros, pero alabanza realmente armónica, donde usted cuando el hermano Ezequiel canta y los hermanos tocan, yo sé que a veces nos llevan, nos suben para ir a llamar. Por eso que necesitamos el Espíritu de Dios, porque cuando está el Espíritu de Dios es como el afinador que tiene el hermano, lo coloca ahí y comienza a afinar, y dice, está listo, bien. Estando el Espíritu de Dios en la iglesia, es el afinador que tiene el Señor, para que nosotros le podamos dar a Dios lo mejor que tenemos. Aleluya. Y usted puede conseguir ese afinador a los pies del Señor, aquí a los pies del Señor. ¿Me permite decir esto? Todo ministro tiene el deber moral de practicar la armonía y la comunión. Todo ministro tiene el deber moral de practicar la armonía y la comunión. Porque sus hermanos no son fieras salvajes. Sus hermanos son ovejas. Por naturaleza, el Señor nos obliga a practicar la armonía y la comunión por naturaleza. Si alguien no tiene esa naturaleza, no tiene nada que hacer en el rebaño de Dios, porque en el rebaño de Dios, ¿qué es lo que hay? Amén. No hay perro, no hay elefante, no hay animales feroces. Están las ovejas de Dios. Y debiera hacer esto, hermano, qué pena que a veces, qué pena, hermano, debiera hacer esto como una regla, no ungir a varones, no se debieran ungir ministros, si estos no tienen un compromiso real con la armonía y la comunión. No es solamente responsabilidad del obispo, el obispo puede hacer todo lo que quiere, no es responsabilidad solamente del pastor, si aquí dice que mejor son dos que uno. No, si el obispo es culpable. Siempre el mundo hace eso. El presidente es culpable. Pero de una manera ignorante, es una manera irresponsable culpar a uno de los males que yo debería solucionar en mi casa. Toda esa irresponsabilidad que usted ve allá afuera. Hay hermanos que a veces la quieren meter en la iglesia. Si nuestras cosas que nos pasan son responsabilidad nuestra. Yo lo único que sé es que si nosotros buscamos a Dios, Dios nos bendice. Amén. Si nosotros nos cuidamos de estas cosas, hermanos, porque la unidad de la iglesia marcó el crecimiento en el principio.
Fue la unidad de la iglesia la que marcó, hermano, la eficiencia de la iglesia en el principio. Marcó el crecimiento de la iglesia en el principio. Y allí no había internet, no había Facebook. Su obispo no es predicador del Facebook, no es predicador para el Facebook ni para Instagram. Su obispo es predicador aquí en la iglesia del Señor. Uso esa cuestión para poder llegar a otros con la verdad que aquí predicamos. No estoy preocupado de eso, yo estoy preocupado en predicarle la palabra de Dios aquí a ustedes, hermano. Lo otro es un regalo para ellos, para que vean lo que Dios hace aquí. Para que vean lo que usted tiene aquí en la iglesia del Señor. Bueno, ¿cómo era la iglesia allá? La Escritura dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina. O sea, aquel que integra el cuerpo de Cristo tiene que sujetarse a la doctrina. Primero la doctrina. Dice en la comunión uno con otro. Yo no le estoy inventando nada, es lo que dice la Escritura. Y dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Mire la suma, hermano. Mire la suma de cosas que la palabra nos reclama. Perseveraban en la doctrina. Estaban en la comunión unos con otros. Y todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y luego dice, y perseveraban unánime. Cada día en el templo, alabando a Dios. Alabando. Alabando. Solamente alabando al Señor, alabando al Señor. Y luego dice, mientras usted va alabando, mientras la iglesia solamente alababa, perseveraba en la doctrina, estaban unánimes, estaban juntos, estaban alabando al Señor, alabando al Señor. Y dice luego, y la iglesia crecía. Y el Señor añadía. Y la iglesia crecía. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y mientras el Señor seguía añadiendo, esta iglesia seguía alabando. Seguía alabándole. Seguía alabándole. Seguía alabándole. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Usted conoce qué hermoso es el ejemplo de David y Jonatán, ¿no? Cuando el propio padre, el rey los quiso separar a ellos. Jonatán pudo haber sido envidioso, hermano, pero dice, esta es mi oportunidad porque David ya había sido ungido como rey. Faltaba nomás que había que sacar a Saúl. Y eso Jonatán lo sabía. Pero pudo haberse colocado al lado del papá. Cuando el papá le dijo, a David hay que matarlo. Y Jonatán dijo, ¿a David? ¿Hay que matar a David? David, mi papá te quiere matar. Pero yo no estoy de acuerdo con mi papá. Eso se llama lealtad, hermano. Imagínense, no estuvo de acuerdo con el papá. Y eso habla de un espíritu de comunión, hermano. Y la hermana que era, obviamente también tenía intereses, y la Escritura dice que ninguno estuvo de acuerdo con el papá. Me gusta la Escritura. ¿Sabe usted por qué no estaban de acuerdo con el papá? Pregúnteme por qué. Y dicen porque ambos amaban a David. ¿Entendió ahora? ¿Entendió por qué no se colocaron al lado del que quería destruir? Porque amaban. O sea, el amor